Hay palabras que la cultura moderna ha decidido archivar. Palabras que nos resultan incómodas, severas, quizás incluso arcaicas. Palabras como juicio, ira, muerte. Preferimos los términos más suaves, las ideas que nos consuelan, las verdades que se amoldan a nuestros deseos. Pero la palabra de Dios no es un menú del que escogemos lo que nos agrada. Es la verdad absoluta, inmutable, y en su totalidad, es tanto un bálsamo para el alma arrepentida como un fuego consumidor para el corazón obstinado. Hoy, vamos a abrir las Escrituras para hablar de una de esas verdades incómodas. El título de nuestro encuentro es una advertencia que resuena desde el Génesis hasta el Apocalipsis: 3 pecados que te llevan a la muerte. Antes de que tu mente comience a catalogar acciones, asesinato, adulterio, robo, te pido que hagas una pausa. No estamos aquí para crear una simple lista de cosas malas. Ese es un entendimiento superficial del pecado, y un entendimiento superficial lleva a una falsa seguridad o a una falsa desesperación. Vamos a ir más profundo. Vamos a la raíz. Porque la muerte de la que habla la Biblia no es principalmente la cesación de los latidos del corazón. La muerte bíblica, en su esencia más aterradora, es la separación. Separación de la fuente de toda vida, de todo gozo, de toda luz, de toda bondad. Separación de Dios mismo. Como está escrito en Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. No dice la paga de algunos pecados. Dice la paga del pecado. Entonces, ¿por qué enfocarnos en 3? Porque aunque todo pecado es una ofensa contra la santidad de Dios y merece la muerte, las Escrituras nos muestran que hay ciertos estados del corazón, ciertos pecados raíz, que no son simplemente tropiezos en el camino, sino que son el camino mismo hacia la muerte. Son las fuentes de las cuales fluyen todos los demás actos de rebelión. No son las hojas venenosas del árbol, son las raíces podridas que garantizan que todo el árbol muera. En este estudio, no vamos a especular. No vamos a compartir opiniones humanas. Vamos a permitir que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, haga su obra. Que divida el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi oración es que sientas el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Pero no un temor que paraliza, sino un temor que te despierta. Un temor que te hace correr, no para esconderte de Dios como Adán en el jardín, sino para correr hacia el único refugio que existe. Te invito a emprender este solemne viaje conmigo. Y te pido que hagas un acto de compromiso ahora mismo. Suscríbete a este canal porque en un mundo que susurra mentiras reconfortantes, necesitas un lugar que te ancle en la verdad eterna, por desafiante que sea. Suscríbete porque necesitas entender la diferencia entre un tropiezo del que te puedes levantar por la gracia de Dios, y una trayectoria que, si no se corrige, tiene un veredicto final e inalterable. Este es el conocimiento más importante que puedes poseer. No se trata de asustarte sin razón. Se trata de amarte lo suficiente como para mostrarte el mapa completo, incluyendo las advertencias de peligro y precipicio sin retorno. En el próximo bloque, comenzaremos a desenterrar la primera de estas 3 raíces mortales. Es el pecado original, el pecado que nació en la eternidad, antes de que el tiempo mismo comenzara, y es el motor que impulsa toda rebelión contra el Creador. Prepárate. En el bloque anterior, establecimos nuestra premisa. No estamos buscando actos pecaminosos aislados, sino las raíces profundas y mortales que definen una trayectoria de separación de Dios. Para entender estos 3 pecados, debemos primero entender dónde mira Dios. Mientras que el hombre mira la apariencia exterior, la Biblia nos dice en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que Jehová mira el corazón. El corazón, en la teología bíblica, no es solo el asiento de las emociones. Es el centro de mando de tu ser, tu mente, tu voluntad, tus afectos, tus creencias. Es la fuente de la que emana la vida o la muerte. Jesús mismo lo confirmó en Mateo 15. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por lo tanto, los pecados que te llevan a la muerte son, fundamentalmente, condiciones del corazón. Son posturas internas, lealtades fundamentales que determinan el curso de toda tu vida.
Puedes tener un comportamiento exteriormente bueno y aún así tener un corazón que está en un camino de muerte. Los fariseos son el ejemplo perfecto de esto. Eran meticulosos en su religiosidad externa, pero Jesús los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta es una verdad que debe hacernos temblar. Significa que no podemos confiar en nuestra propia evaluación. Jeremías, capítulo 17, versículo 9, nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios conoce verdaderamente el corazón. Y es por eso que debemos acudir a su palabra para que nos diagnostique. El viaje hacia la muerte espiritual no es un salto repentino. Es una progresión. Es un endurecimiento gradual. Comienza con una sola decisión, una sola postura del corazón que, si no se aborda, inevitablemente da a luz a la segunda, y la segunda a la tercera, culminando en un estado del que las Escrituras advierten que no hay retorno. Es como una enfermedad. Comienza con un síntoma que parece inofensivo, que luego se convierte en una condición crónica y, finalmente, si no se trata, en una enfermedad terminal. Hoy vamos a diagnosticar la enfermedad desde su origen. No nos quedaremos en los síntomas, como la ira o la codicia. Iremos a la célula cancerosa original. El primer pecado que expondremos no es solo el primero en nuestra lista, es el primero en la historia del universo. Es la raíz de la caída de la creación más gloriosa de Dios, y es la misma raíz que causó la caída de la humanidad en el Edén. Es el pecado del que todos los demás pecados son simplemente variaciones sobre el mismo tema. Es el gran antidios en el corazón del hombre. Comprender este primer pecado es la clave para entender todo lo demás. Si no arrancas esta raíz, puedes pasar toda tu vida podando las ramas del pecado, solo para verlas crecer de nuevo, más fuertes que antes. Puedes cambiar tus hábitos, mejorar tu comportamiento, ser una persona mejor a los ojos del mundo, y aún así estar caminando a toda velocidad por el camino ancho que lleva a la perdición. Esta es la seriedad de lo que estamos tratando. No es una cuestión de automejora. Es una cuestión de vida o muerte espiritual. En el próximo bloque, pondremos el dedo directamente sobre esta herida primaria. Nombraremos el primer y más letal de los tres pecados. El pecado que le dice a Dios: no te necesito. El pecado que intenta destronar al Creador y coronarse a sí mismo en su lugar. Y verás cómo esta antigua rebelión cósmica vive y respira en tu propio corazón hoy. Hemos preparado el terreno. Entendemos que estamos buscando condiciones del corazón, las raíces podridas que garantizan la muerte del árbol. Ha llegado el momento de nombrar la primera. El primer pecado que te lleva a la muerte es la soberbia. En latín, superbia. Estar por encima. La soberbia no es simplemente tener una alta opinión de uno mismo. La soberbia, en su esencia bíblica, es la autosuficiencia. Es la declaración de independencia de Dios. Es el susurro en el alma que dice: yo soy el capitán de mi barco. Yo soy el artífice de mi destino. Mis logros son míos. Mis fracasos son míos para superarlos. No necesito ayuda. No necesito un salvador. Este es el pecado de Satanás. Isaías, capítulo 14, nos da un vistazo a la caída de Lucifer, el querubín protector, la criatura más magnífica. ¿Cuál fue su caída? Fue una serie de 5 yo haré que surgieron de su corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Esta es la esencia de la soberbia. Es la competencia con Dios. Es el deseo de ocupar su lugar. Y es exactamente la misma tentación que le presentó a Eva en el jardín: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La soberbia es el pecado de querer ser tu propio Dios, tu propia fuente de verdad, tu propia ley. Es el rechazo de tu condición de criatura y la usurpación del papel de creador. El libro de Proverbios está lleno de advertencias contra este pecado mortal. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia no es solo un pecado, es un precursor garantizado de la destrucción. ¿Por qué?
porque Dios mismo se opone activamente al soberbio. Santiago, capítulo 4, versículo 6, lo dice claramente: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Piensa en esa palabra, resiste. Se opone, lucha en contra. Vivir en soberbia es ponerse voluntariamente en un estado de guerra con el Dios Todopoderoso. ¿Qué destino puede haber en ese camino sino la muerte? ¿Cómo se manifiesta la soberbia en nuestras vidas hoy? Se manifiesta en la incapacidad de admitir que estamos equivocados. Se manifiesta en la necesidad de tener siempre la última palabra. Se manifiesta en comparar constantemente nuestros logros con los de los demás, ya sea para sentirnos superiores o para envidiar amargamente. Se manifiesta en la crítica constante a los demás, porque al derribarlos, sentimos que nos elevamos. Pero su manifestación más letal es la soberbia espiritual. Es el corazón que dice: soy una buena persona. No soy tan malo como los demás. Mis buenas obras superan a las malas. Este es el espíritu del fariseo en la parábola de Jesús, que oraba de pie, consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Este corazón no siente ninguna necesidad de gracia. No ve ninguna necesidad de un Salvador. Y si no ves tu necesidad de un médico, morirás en tu enfermedad. La soberbia te ciega a tu propia condición mortal. Por eso es tan letal. Es la enfermedad que te convence de que estás sano. La soberbia es la raíz madre. Es el fundamento de la casa del pecado. Pero sobre este fundamento se construye el primer muro, la primera consecuencia inevitable. Cuando un corazón declara su independencia de Dios, inevitablemente debe tomar una decisión sobre qué hacer con el reclamo de Dios sobre su vida. Y esta decisión es el segundo pecado que te lleva a la muerte. En el próximo bloque, exploraremos el primer hijo de la soberbia. El pecado que toma la declaración de yo soy Dios y la pone en práctica en nuestra relación con el Dios verdadero. Es el pecado que define la relación de la humanidad caída con su Creador. Hemos expuesto la raíz de todas las raíces, el pecado fundamental, la soberbia. Vimos que es la declaración de autosuficiencia y la competencia con Dios. Ahora, debemos seguir la pista de este veneno a medida que se extiende. Cuando un corazón se ha elevado a sí mismo en soberbia, ¿cuál es su reacción natural e inevitable hacia el Dios verdadero y sus justos reclamos? La respuesta es el segundo pecado que te lleva a la muerte, la incredulidad, que se manifiesta en idolatría. La incredulidad no es simplemente la duda intelectual. La incredulidad bíblica es una negativa deliberada a confiar en Dios. Es escuchar su palabra, entender su mandato, ver su carácter y, aún así, elegir no creerle, no confiar en Él, no someterse a Él. Es un acto de la voluntad, no del intelecto, y nace directamente de la soberbia. El corazón soberbio dice: yo sé más que Dios. Mi plan es mejor que el suyo. Mis deseos son más importantes que sus mandamientos. El ejemplo primordial es la nación de Israel en el desierto. Habían visto a Dios dividir el Mar Rojo. Estaban comiendo el maná que caía del cielo cada mañana. Seguían una columna de nube de día y de fuego de noche. La evidencia de la presencia y el poder de Dios era abrumadora. Sin embargo, en el momento en que se enfrentaron a los gigantes en la tierra prometida, ¿qué hicieron? Hebreos, capítulo 3, nos dice que sus corazones se endurecieron en provocación y no creyeron. Su incredulidad no fue por falta de evidencia. Fue una negativa voluntaria a confiar en que el Dios que los sacó de Egipto podía llevarlos a la tierra prometida. ¿Y cuál fue el resultado? Esa generación entera murió en el desierto. Su incredulidad los llevó directamente a la muerte. Pero la incredulidad no puede existir en un vacío. El corazón humano fue creado para adorar. Si nos negamos a adorar al Dios verdadero, inevitablemente crearemos un Dios falso para adorar. Esto es la idolatría. La idolatría es el lado práctico de la incredulidad. Es dar nuestra lealtad, nuestro afecto, nuestro servicio y nuestra confianza a algo o alguien que no es Dios. Romanos, capítulo 1, describe esta progresión a la perfección. Comienza con la soberbia e incredulidad. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No confiaron en su suficiencia.
¿Y cuál fue el resultado inmediato? Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron al Creador por la criatura. Eso es la idolatría. Cuando Israel no creyó que Moisés y Dios regresarían del monte Sinaí, ¿qué hicieron? Construyeron un becerro de oro. No dejaron de adorar, simplemente cambiaron el objeto de su adoración por algo que podían ver, controlar y que se amoldaba a sus deseos. Hoy, nuestros ídolos son más sutiles, pero igual de mortales. Adoramos el ídolo del dinero, creyendo que nos dará la seguridad que solo Dios puede dar. Adoramos el ídolo de la aprobación, creyendo que nos dará la valía que solo se encuentra en ser un hijo de Dios. Adoramos el ídolo del placer, creyendo que nos dará el gozo que solo se encuentra en la presencia de Dios. Adoramos el ídolo del poder, del control, de la comodidad, de la familia, incluso de la religión. Cualquier cosa buena que se convierte en algo supremo, se convierte en un ídolo. Y la Biblia es clara, la idolatría te lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque, como dice el Salmo 115, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Cuando adoras un ídolo mudo, te vuelves espiritualmente mudo. Cuando adoras un ídolo ciego, te vuelves espiritualmente ciego. La idolatría te vacía de tu humanidad y te conforma a la imagen sin vida de lo que adoras. Te separa de la comunión con el Dios vivo. Así que tenemos la progresión. La soberbia dice yo soy Dios. La incredulidad dice no confiaré en el Dios verdadero. Y la idolatría dice confiaré en este Dios falso en su lugar. Este es un camino de endurecimiento progresivo. Pero, ¿qué sucede cuando Dios, en su misericordia, continúa llamando a una persona en este camino? ¿Qué sucede cuando le envía su espíritu para convencer de pecado, y el corazón, una y otra vez, se niega a escuchar? Esto nos lleva al tercer y último pecado. El pecado que representa el final del camino, el punto de no retorno. Y la verdad sobre este pecado, y por qué es mortal, es la revelación que te espera en el bloque número 5. Es la noticia más aterradora y a la vez, la más crucial que jamás escucharás, porque define la línea final entre la gracia y el juicio. Hemos llegado al precipicio. Hemos caminado por el oscuro sendero de la soberbia, que nos lleva a la incredulidad y a la idolatría. Vemos un corazón que se ha declarado a sí mismo Dios, que se ha negado a confiar en el Dios verdadero y que ha construido sus propios ídolos para adorar. Y ahora nos encontramos ante la pregunta final y más aterradora. ¿Hay un punto de no retorno? La respuesta de la Biblia es un solemne y rotundo sí. Pero antes de revelar este tercer y último pecado, debemos entender por qué es el último. Y esta verdad es la noticia que cambiará tu vida, la revelación que reenmarca toda esta discusión. Si has estado sintiendo el peso de estas verdades, si un temor santo ha comenzado a crecer en tu corazón, entonces te insto a que te comprometas con este camino de descubrimiento. Suscríbete a este canal porque esta verdad que estás a punto de escuchar es el gozne sobre el que gira tu destino eterno, y necesitarás que se te recuerde constantemente para no desviarte. Suscríbete porque entender esto es la diferencia entre la desesperación bajo la ley y la esperanza en el Evangelio. Aquí está la noticia que lo cambia todo. Los pecados no te llevan a la muerte porque sean demasiado grandes para ser perdonados. Te llevan a la muerte porque son el acto mismo de rechazar el único perdón que existe. Permíteme repetirlo. La muerte eterna no es un castigo para los pecados que fueron demasiado malos para que la sangre de Cristo los cubriera. La Biblia es clara en que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículo 7. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para pagar la deuda de cada pecado de cada persona que jamás vivirá. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no sea más grande. El ladrón en la cruz, un criminal de toda la vida, fue perdonado en su último aliento. David, un adúltero y asesino, fue restaurado. Pedro, que negó a Cristo 3 veces, se convirtió en el líder de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es la potencia del remedio. El problema es la negativa del paciente a tomarlo. La muerte eterna no es el resultado de una enfermedad incurable. Es el resultado de rechazar la única cura que existe.
Y esto nos lleva directamente al tercer pecado que te lleva a la muerte, el rechazo final de la gracia, cuya máxima expresión es lo que Jesús llamó la blasfemia contra el Espíritu Santo. Leamos las palabras de Jesús en Marcos, capítulo 3, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Estas palabras han causado temor a muchos cristianos sinceros que temen haber cometido accidentalmente este pecado. Pero debemos entender el contexto. Jesús acababa de expulsar un demonio. La evidencia del poder de Dios a través de su Espíritu era innegable. Pero los fariseos, cuyos corazones estaban llenos de soberbia e incredulidad, miraron esta obra milagrosa y divina y dijeron: «Este tiene a Belcebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios». La blasfemia contra el Espíritu Santo no es decir una mala palabra en un momento de ira. No es un lapsus. Es un estado del corazón, una disposición final y asentada. Es mirar la obra clara, evidente y salvadora del Espíritu Santo que convence de pecado, que testifica de Cristo, que regenera el corazón y atribuir deliberada y conscientemente esa obra a Satanás. Es llamar a la luz, oscuridad, a lo santo, profano, al Salvador, demonio. ¿Por qué este pecado no tiene perdón? No es porque Dios retire su oferta. Es porque el corazón que comete este pecado ha llegado a un estado de endurecimiento tal que ya no puede y no quiere arrepentirse. El trabajo del Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento. Si llamas a ese mismo espíritu diabólico, has cortado la única cuerda de rescate que Dios te ha lanzado. Has insultado y rechazado al único agente de la salvación que puede aplicarte la obra de Cristo. Por lo tanto, este no es un pecado que un cristiano verdadero, que se lamenta por su pecado y desea a Dios, pueda cometer. El hecho mismo de que te preocupes por haberlo cometido es una señal de que no lo has hecho. Es el pecado de un corazón que se ha vuelto tan soberbio, tan incrédulo y tan enamorado de sus ídolos, que ha rechazado permanentemente la convicción del Espíritu. Es el punto de no retorno. Así que la progresión es completa. La soberbia dice yo soy Dios. La incredulidad dice no confiaré en el Dios verdadero. Y el rechazo final de la gracia dice y rechazaré activamente su único medio de salvación. Este es el camino de la muerte. Ahora que hemos visto el camino hacia la destrucción con una claridad aterradora, debemos hacer la pregunta más importante: ¿cuál es el camino de regreso a la vida? Hemos contemplado la anatomía de la muerte espiritual, una trayectoria de 3 pasos: soberbia, incredulidad y, finalmente, el rechazo de la gracia. Es un cuadro sombrío, una advertencia solemne. Pero el Evangelio no es una advertencia, es una buena noticia. Y la buena noticia es que para cada paso en el camino hacia la muerte, Dios ha provisto un paso correspondiente en el camino hacia la vida. Si los 3 pecados mortales son condiciones del corazón, entonces la salvación también debe ser una transformación del corazón. En los siguientes bloques, trazaremos este camino de regreso. No es un camino que podamos construir nosotros mismos. Es un camino que Cristo construyó para nosotros y que el Espíritu Santo nos capacita para caminar. Y así como el camino a la muerte comienza con un pecado raíz, el camino a la vida comienza con una virtud raíz, la antítesis directa de la soberbia. Si el primer pecado que te lleva a la muerte es la soberbia, entonces el primer paso que te lleva a la vida es la humildad. La humildad no es tener una baja autoestima o pensar mal de uno mismo. La humildad bíblica es tener una visión correcta de uno mismo en relación con Dios. Es el reconocimiento honesto de tu verdadera condición, que eres una criatura, no el Creador, que eres un pecador, no un justo, que estás en quiebra espiritual, no eres autosuficiente. Es vaciarse del yo para poder ser llenado por Dios. Mientras que la soberbia dice yo puedo, la humildad dice Dios puede. Mientras que la soberbia se enfoca en sus propios méritos, la humildad se enfoca en su propia necesidad. Es la actitud del recaudador de impuestos en la parábola de Jesús, que estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo que este hombre, y no el fariseo soberbio, descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque su humildad lo posicionó para recibir la gracia que Dios da gratuitamente. Como vimos en Santiago,
Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia es como el agua, siempre fluye al lugar más bajo. La humildad es simplemente reconocer que estás en el lugar más bajo. Es dejar de fingir que estás bien. Es dejar de intentar subir la escalera hacia Dios con tus propias obras, y en cambio, admitir que estás en el fondo de un pozo y necesitas que te rescaten. Jesús es nuestro modelo perfecto de humildad. Filipenses, capítulo 2, nos dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Rey del universo se convirtió en un siervo y murió por sus enemigos. Esa es la profundidad de la humildad divina. ¿Cómo se cultiva la humildad? Comienza con la honestidad ante la palabra de Dios. Es leer la ley de Dios no para encontrar excusas, sino para permitir que exponga tu pecado. Es mirar la cruz y darte cuenta de que tu pecado es tan grave que requirió la muerte del Hijo de Dios para expiarlo. Nada destruye la soberbia como una visión clara de la cruz. También se cultiva en la confesión. Al confesar tus pecados a Dios y a hermanos de confianza, admites tu necesidad y te despojas de la fachada de la autosuficiencia. La humildad es la puerta de entrada al reino de los cielos. De hecho, Jesús comienza las bienaventuranzas diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es ser espiritualmente humilde, reconocer tu bancarrota ante Dios. Es el primer paso. Sin Él, ningún otro es posible. Una vez que un corazón se ha humillado, una vez que ha reconocido su necesidad desesperada, ¿qué hace? Un corazón soberbio se niega a confiar en Dios. Pero un corazón humilde está ahora perfectamente posicionado para hacer exactamente lo contrario. Y ese es el segundo paso en el camino hacia la vida. En el próximo bloque, exploraremos el antídoto divino para la incredulidad. Veremos que llena la mano vacía de la humildad y la conecta con el poder infinito de Dios. Hemos dado el primer paso crucial en el camino hacia la vida, la humildad. Es el reconocimiento de nuestra bancarrota espiritual que nos vacía de la soberbia y nos posiciona para recibir la gracia. Pero una mano vacía debe extenderse para recibir algo. Un corazón humilde debe depositar su confianza en un objeto digno de esa confianza. Si el segundo pecado que te lleva a la muerte es la incredulidad, entonces el segundo paso que te lleva a la vida es la fe. La fe, en el sentido bíblico, no es un pensamiento positivo o una esperanza ciega. No es intentar creer en algo que sabes que no es verdad. La fe bíblica es confianza. Es la transferencia de tu confianza desde ti mismo, tus obras, tus ídolos o cualquier otra cosa, hacia la persona y la obra de Jesucristo solamente. Es escuchar las promesas de Dios en su palabra y actuar sobre ellas como si fueran más reales que tus sentimientos, tus circunstancias o las mentiras del mundo. La fe es el antídoto directo a la incredulidad y la idolatría. La incredulidad dice: no confiaré en la palabra de Dios. La fe dice: aunque no lo entienda todo, aunque me dé miedo, elijo confiar en que la palabra de Dios es verdad y su carácter es bueno. La idolatría pone su confianza en las cosas creadas. La fe pone su confianza exclusivamente en el Creador. El libro de Hebreos, capítulo 11, es el gran salón de la fama de la fe. Nos dice que por la fe Abel ofreció, por la fe Noé, por la fe Abraham. Cada uno de estos héroes enfrentó situaciones imposibles, pero actuaron confiando en la promesa de un Dios que no podían ver. Su fe no era una emoción, era una acción basada en una convicción sobre quién es Dios. Hebreos 11, versículo 6, resume la importancia de la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el canal a través del cual fluye la gracia salvadora de Dios hacia el corazón humilde. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, es quizás el resumen más claro del Evangelio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nota la dinámica. La salvación es un regalo, gracia. El canal a través del cual recibimos este regalo es la fe. Incluso esa fe no se origina en nosotros, es también un don de Dios.
Esto elimina por completo cualquier motivo de soberbia. No podemos jactarnos de nuestra salvación, porque no hicimos nada para ganarla. Simplemente, en humildad, recibimos el regalo a través de la fe. ¿Cómo se ve esta fe en la práctica? Se ve como el ladrón en la cruz. No tenía obras que ofrecer. No tenía tiempo para reformar su vida. Simplemente se volvió a Jesús y dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Eso es fe. Es la confianza desesperada de un pecador en un Salvador suficiente. Se ve como Abraham, que dejó su hogar sin saber a dónde iba, confiando en la promesa de Dios. Se ve como David, que se enfrentó a Goliat no confiando en su armadura, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. La fe siempre mira lejos de sí misma y hacia Dios. Así, el camino a la vida se está aclarando. Comienza con la humildad, que nos vacía de nuestra autosuficiencia. Continúa con la fe, que nos llena con la suficiencia de Cristo al confiar en Él. Pero, ¿qué pasa con el tercer pecado, el más terrible de todos, el rechazo final de la gracia? Si ese es el final del camino a la muerte, ¿cuál es el final del camino a la vida? ¿Qué es lo opuesto a ese rechazo final? En el próximo bloque, completaremos nuestro mapa. Exploraremos el acto culminante que sella nuestra nueva trayectoria, la respuesta del corazón a la obra del Espíritu Santo que nos asegura que nunca llegaremos a ese punto de no retorno. Hemos trazado el camino de la vida, un camino que se aleja de la muerte. Comienza con la humildad, el antídoto para la soberbia. Continúa con la fe, el antídoto para la incredulidad. Ahora llegamos al paso final y culminante. Si el tercer pecado que sella el camino a la muerte es el rechazo final de la gracia, manifestado en la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces el acto que sella el camino a la vida es su opuesto directo, la recepción de la gracia, manifestada en el arrepentimiento y la regeneración. El arrepentimiento es una de las palabras más malinterpretadas. No significa simplemente sentir lástima por tus pecados. La palabra griega, metanoia, significa un cambio de mente que conduce a un cambio de dirección. El arrepentimiento es el fruto de la fe genuina. Es mirar tu pecado, estar de acuerdo con Dios en que es una rebelión mortal, lo cual solo puedes hacer con humildad, y darte la vuelta para alejarte de Él y correr hacia Dios, lo cual solo puedes hacer por fe en su perdón. El arrepentimiento no es una obra que haces para ganar la salvación. Es la evidencia de que has recibido la salvación. Es la respuesta natural de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios. Cuando el Espíritu Santo te muestra la fealdad de tu pecado y la belleza de Cristo, el arrepentimiento es la única respuesta lógica. Es como estar en un edificio en llamas, tu pecado, y ver a un bombero, Cristo, ofreciéndote la única salida. El arrepentimiento es el acto de abandonar el edificio en llamas y correr hacia el bombero. Y aquí es donde ocurre el milagro más grande. Cuando un corazón, en humildad y fe, se arrepiente, el Espíritu Santo realiza una obra llamada regeneración. Esto es lo que Jesús le describió a Nicodemo como nacer de nuevo. No es una reforma, es una resurrección. Dios toma tu corazón de piedra, endurecido por la soberbia y la incredulidad, y te da un corazón de carne, un corazón nuevo que es sensible a Él. Ezequiel 36, versículo 26. Esta es la obra que es el opuesto directo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mientras que la blasfemia es el rechazo final de la obra del Espíritu, la regeneración es la recepción culminante de la obra del Espíritu. Es permitirle al Espíritu hacer exactamente lo que vino a hacer, darte vida, unirte a Cristo, sellarte como propiedad de Dios y comenzar a transformarte a la imagen de Jesús. Este nuevo nacimiento es lo que te asegura que nunca cometerás el pecado imperdonable. Porque el Espíritu de Dios ahora vive dentro de ti. Y como dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto no significa que los cristianos no pequen, sino que su nueva naturaleza no puede permanecer en un estado de pecado. El Espíritu dentro de nosotros nos convencerá, nos disciplinará y nos llevará de vuelta al arrepentimiento. El camino a la vida, por lo tanto, es un camino de gracia de principio a fin. Dios nos da la humildad para ver nuestra necesidad. Nos da la fe para confiar en Cristo. Nos da el arrepentimiento para apartarnos del pecado.
y nos da un nuevo corazón a través de la regeneración por su Espíritu. Nuestra única contribución es nuestro pecado, que Él clava en la cruz. Así que los dos caminos quedan expuestos con total claridad. El camino a la muerte, soberbia, que conduce a la incredulidad, que culmina en el rechazo final de la gracia. El camino a la vida, humildad, que conduce a la fe, que culmina en la recepción de la gracia a través del arrepentimiento y el nuevo nacimiento. No hay un tercer camino. No hay un término medio. Cada ser humano que escucha esto está en uno de estos dos caminos en este mismo momento. En nuestro bloque final, uniremos todo y te presentaré la elección más importante de tu existencia. Hemos llegado al final de nuestro estudio, pero al comienzo de tu decisión. Hemos puesto ante ti dos caminos, descritos con la máxima claridad que las Escrituras nos permiten. No son dos filosofías, ni dos estilos de vida. Son dos destinos, dos eternidades. El primer camino es el camino natural de la humanidad caída, el camino ancho que muchos recorren. Comienza con la soberbia, la creencia de que podemos ser nuestros propios dioses. Esta soberbia da a luz a la incredulidad y la idolatría, la negativa a confiar en el Dios verdadero y la creación de sustitutos que sirvan a nuestros propios deseos. Y si se persiste en este camino, ignorando los llamados de la gracia de Dios, puede culminar en la condición final y endurecida del rechazo de la gracia, un estado de muerte espiritual del que no hay retorno. Este es el camino que te lleva a la muerte, la separación eterna de Dios. Luego está el camino que Dios ha abierto a través de su Hijo, el camino angosto que pocos encuentran. Comienza cuando el Espíritu Santo nos concede la humildad, la bendita pobreza de espíritu que nos hace clamar por un Salvador. Esta humildad abre la puerta a la fe, la confianza salvadora en la persona y obra de Jesucristo solamente. Y esta fe genuina siempre produce el fruto del arrepentimiento y la regeneración, el cambio de dirección y el milagro de un corazón nuevo. Este es el camino que te lleva a la vida, la comunión eterna con Dios. El contraste no podría ser más absoluto. Un camino comienza con el yo en el trono, el otro comienza con el yo en el polvo. Un camino confía en los ídolos creados, el otro confía en el Creador. Un camino termina con el rechazo de la mano de Dios, el otro termina siendo sostenido eternamente por esa misma mano. Ahora, la espada de la palabra de Dios te ha presentado esta elección. La pregunta ya no es teórica. Es intensamente personal. ¿En qué camino estás tú? No mires tu comportamiento exterior. Mira tu corazón. ¿En quién confías fundamentalmente para tu justicia, tu esperanza, tu futuro? ¿En ti mismo o en Cristo? ¿Tu corazón está endureciéndose por el rechazo continuo a su voz o está ablandándose por la sumisión a ella? Si al escuchar esto, sientes el peso de tu soberbia, si reconoces tu incredulidad y tus ídolos, si sientes un temor santo de estar en el camino equivocado, esa es una buena noticia. Ese sentimiento no es la condenación. Es la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo haciendo su obra, llamándote a salir del camino de la muerte y entrar en el camino de la vida. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. La elección es tuya. Clama a Dios con humildad. Confiesa tu soberbia. Pídele que te dé la fe para confiar en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Arrepiéntete, da la vuelta y recibe el regalo de la vida nueva que Él ofrece gratuitamente. Este es el mensaje más importante del universo. Y es un mensaje que debe ser escuchado, recordado y vivido cada día. Por eso, te hago una última invitación. Suscríbete a este canal porque esta decisión no es un evento de un solo día, sino el comienzo de una vida de caminar en humildad y fe. Suscríbete porque necesitarás un alimento constante de la verdad bíblica para fortalecer tu nuevo corazón y para recordarte las gloriosas promesas que te esperan en el camino de la vida. Que la gracia del Señor Jesucristo, que se humilló hasta la muerte, el amor de Dios el Padre, que da la bienvenida a todo hijo pródigo, y la comunión del Espíritu Santo, que nos da vida nueva, estén contigo ahora y siempre. Amén.